Amén. Ya estamos de regreso, mis amados. Vamos a compartir la palabra del Señor. Vamos a ir ahí al libro de Segunda de Reyes. Ya, Segunda de Reyes. Vamos a leer la palabra del Señor ahí en Segunda de Reyes. Y vamos a meditar en esta vida, hermano, tan interesante, tan significativa, con tanto aprendizaje. Hermano, que es la vida me refiero a la vida de Ezequías, el rey Ezequías. Ahí busque usted en su Biblia, en la palabra de Dios, porque la Biblia dice que las cosas que fueron escritas, digamos en el pasado, el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza fueron escritas, ya para nuestra enseñanza. Entonces, cada parte que leemos de la Escritura, debemos comprender, mis amados, que fueron puestas por Dios para la gente de ese tiempo, pero también para nosotros, los cristianos, los hijos del Señor, los escogidos, los redimidos, los salvos por la gracia de Dios. Así que cada vez que usted lea la Biblia, tiene que tener esa seguridad de que eso que fue escrito allí fue escrito también para usted. No está allí escrito por casualidad y usted tampoco lo está leyendo de manera accidental, sino que por determinación, por voluntad de Dios, Dios ha querido, hermano, que meditemos en esta palabra. Dice así la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Porque morirás y no vivirás. La Biblia de las Américas traduce este texto así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Imagínense ustedes, mis queridos hermanos, pensemos en lo siguiente. Isaías en ese momento, hermano, Isaías no fue accidentalmente a ver a Ezequías. Isaías no iba pasando justo por allí en el palacio y de repente dijo: voy a pasar a saludar a Ezequías. No, sino que el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, el Dios maravilloso, el Dios majestuoso, lo había enviado con un propósito, con una finalidad. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós. De esto podemos inferir que este encuentro no fue un accidente, no fue una casualidad, no, sino que Dios, hermano, orquestó, planificó este momento tan relevante para la vida del rey Ezequías. Las cosas en Dios, mis amados, nunca serán un accidente. Las cosas en Dios nunca serán, hermanos, circunstanciales, porque una serie de factores se conjugaron y provocaron esto y todo de manera accidental. No, aquí hubo un movimiento de Dios. Aquí hubo una palabra de Dios. Aquí hubo una determinación de Dios. Aquí hubo un designio de Dios. Y ese designio de Dios tenía como finalidad entregarle una palabra al profeta, al rey Ezequías. ¿De parte de quién? Del profeta Isaías. Qué tremendo, hermano. La situación que estaba viviendo el rey Ezequías no era la situación más óptima, no era la situación ideal. Era una situación, hermano, compleja. Era una situación, hermano, que implicaba su futuro. La Escritura nos dice que Ezequías cayó enfermo de muerte. O sea, Ezequías, hermano, sabía, hermano, primero que tenía una enfermedad. No era simplemente que tenía un dolor por aquí y por acá, que de repente se va el dolor y vuelve. No, Ezequías sabía que tenía una enfermedad y él sabía que esa enfermedad era una enfermedad de muerte. Sabía que esa enfermedad no avisoraba,
no proyectaba hacia el futuro que él fuese a mejorar. O sea, él individualmente sabía de que lo que venía hacia adelante era algo complejo. Él vislumbraba, hermano, la muerte. A distancia veía que la muerte se aproximaba a él. Él no sabía cuántos días iban a pasar. Él no sabía si esa enfermedad iba a padecerla años. Pero sí sabía que lo que él estaba padeciendo en ese momento era algo terrible. Habían quedado en el pasado, hermano, muchas situaciones que él había hecho, reformas que había concretado, el éxito, porque Ezequías había sido un rey exitoso. Ezequías había sido un rey, hermano, que había recibido el favor de Dios. Ezequías era un rey que había sido bendecido por Dios. Pero en ese momento, hermano, ese éxito había quedado en el pasado, esa bendición, esos tiempos, hermano, ideales de gozo, habían quedado en el pasado. Podemos mencionar, hermano, que por ejemplo, Ezequías había sido un fiel devoto del Señor. Había sido un hombre que había tomado un reino, hermano, en rebelión contra Dios. Un reino, hermano, que no había enfatizado en la búsqueda de Dios. Un reino, hermano, que había sido llevado a la decadencia, producto de que su padre, el rey Acaz, no había, hermano, respetado a Dios, no había tenido reverencia con Dios, sino que en realidad, hermano, había abandonado a Dios y había menospreciado la palabra de Dios. Esto es muy significativo, porque no podemos separar, no podemos disociar nuestra relación con Dios con nuestro respeto por la palabra de Dios. No podemos separar esas cosas. Alguien no puede decir, yo amo a Dios, pero yo menosprecio la palabra. Es que eso es imposible. No podemos separar a Dios de su palabra. No podemos. O alguien no puede decir, yo amo la palabra, pero yo no respeto a Dios. Eso es una contradicción absoluta. Acaz, mis amados, había abandonado a Dios y había menospreciado la palabra de Dios. ¿Y eso qué es lo que provocó? Provocó caos, provocó problemas políticos, problemas económicos, problemas sociales en el reino de Judá. Entonces, cuando Ezequías toma el reino estaba, hermano, en una franca, hermano, decadencia. Entonces, ¿qué es lo que hace, hermano, Ezequías? Ezequías, hermano, comienza a buscar a Dios. A los 25 años, hermano, él toma, hermano, este reino, hermano, toma el reino a la edad de 25 años y él no actúa como su padre Acaz, sino que él, hermano, él actúa con sabiduría, él actúa con temor de Dios. Por eso que, hermano, que nosotros no debemos cometer, hermano, los errores que han cometido nuestros padres. Hay mucha gente, hermano, que tiene sendas críticas a los papás, sendas críticas. Hermanos que tienen críticas hacia sus papás que también fueron hermanos en la fe. Tienen críticas ácidas, críticas, hermano, destempladas. Pero resulta, hermano, que ellos también están tropezando con la misma piedra. Entonces, si alguien tiene crítica frente a su papá, frente a su mamá, frente a un abuelo, frente a un tutor, frente a alguien, hermano, que lo crió, o sea, lo mínimo es que luego esa persona trate de no transitar por ese camino. Ezequías hizo lo correcto. ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Ezequías vio el mal comportamiento de su padre Acaz, y Ezequías dijo, no, yo me voy a volver a Dios, yo me voy a volver a Dios, yo voy a buscar de Dios, yo me voy a consagrar. Imagínate tú, a los 25 años, el hermano tuvo una decisión
hermano, radical. ¿Cuál era la decisión? Buscar a Dios, buscar hacer la voluntad de Dios y vivir para Dios. Qué tremendo, hermano. Esto, hermano, en un escenario complejo, político, social y económico del reino que él estaba recibiendo. Sume usted, mi hermano, que para aquel entonces, hermano, Siria estaba cerca del reino de Judá. Ya tenía subyugado, hermano, doblegado al reino del norte, llamado el reino de Israel, de que para ese tiempo Israel estaba dividido entre el reino del norte, conocido como reino de Israel o como reino de Samaria, y estaba también este reino que es el reino de Judá, también conocido como el reino del sur. Entonces, hermano, estaba el reino de Judá, el reino del sur, y arriba hacia el norte estaba el reino de Samaria o reino del norte. Pero para el tiempo cuando Ezequías toma, hermano, o recibe el reino del sur, el reino del norte ya estaba subyugado y le quedaban horas o un tiempo breve, hermano, para, hermano, ser totalmente destruido, arrasado por el reino de Asiria. Entonces no era un momento fácil. No era un momento, hermano, de relajo, no, sino que era un momento de mucha presión. De presión porque tenía que arreglar, tenía que resolver los problemas internos y también tenía que ver los problemas externos. Hacia el norte estaba el reino de Asiria, el imperio asirio, y hacia el sur, hacia el otro lado, estaba, hermano, el imperio egipcio, el reino egipcio, y en medio se encontraba Judá. Entonces, la situación no era fácil. La situación, hermano, no era algo de manera fácil de resolver. O sea, eso para resolverse tenía que resolverlo únicamente Dios. Y eso lo entendió Ezequías. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Ezequías, hermano, comenzó a buscar a Dios. Ezequías, hermano, hizo reformas, hermano, al culto en Israel, en Judá específicamente. Reabrió el templo, reparó el templo, limpió el templo, purificó el templo, reorganizó los servicios religiosos, les designó trabajo, funciones a los funcionarios, es decir, a los sacerdotes y levitas. Restauró la práctica del diezmo en el templo. Se propuso celebrar nuevamente las festividades que estaban establecidas en la ley de Dios dada a Moisés. Y especialmente enfatizó en celebrar la Pascua o el Pesaj, que era la fiesta donde se conmemoraba la liberación de Israel, hermano, de Egipto. ¡Qué tremendo, hermano! Impresionante. O sea, hubo todo un renuevo, hubo todo un renacer espiritual, hubo todo un deseo de volverse a Dios, de nuevamente hacer la voluntad de Dios. O sea, hubo, hermano, un cambio de paradigma, ¿ya? Porque Acaz había traído el paradigma, hermano, de la indiferencia a lo espiritual. En cambio, Ezequías, hermano, nuevamente revalorizó lo de Dios. A su vez quitó los lugares altos, derribó las imágenes, hizo pedazo la serpiente de metal que Moisés había hecho y que lamentablemente el pueblo lo había convertido en un objeto de adoración, cayendo en la idolatría. Véase Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Todo esto, hermano, ocurría por allí, por el año 724 a.C. O sea, hermano, Ezequías vivió un tiempo de gloria. Ezequías vivió un tiempo extraordinario. Porque yo quiero contarte, hermano, que hay gente que ha vivido tiempos de gloria. Hay gente que si uno les pregunta, ¿y cómo fueron tus años
pasado en el Señor. Mucha gente tal vez nos va a decir, no, ¿sabes que mis tiempos pasados, en los años 80, en los años 90, fueron extraordinarios? Pasaba orando, pasaba ayunando, pasaba predicando, fui ayudante de mi pastor, fui diácono, fui predicador, fui evangelista, prediqué aquí, prediqué allá. Oh, hermano Richard, si yo le contara cómo Dios me usó, ¿sabe que, hermano? Tuve unos años en el pasado, pero tremendos. Qué tremendo, hermano. Bendito sea Dios. Ese es Ezequías. Es el hombre de Dios que tiene un pasado extraordinario, que tiene un pasado, hermano, esplendoroso. Pero aquí en el capítulo, hermano, 20 de Segunda de Reyes, vemos, hermano, a un Ezequías enfermo. A un Ezequías, hermano, que posterior a no haber oído al profeta Isaías cuando le aconsejó. Porque, hermano, mire, Ezequías se enfermó, tuvo esta enfermedad, hermano, en su cuerpo, pero anteriormente, en un momento en particular, Dios usó al profeta Isaías antes de este episodio y le dijo que Dios, usando a Isaías, le dijo que no hiciera alianzas con el rey, hermano, de Asiria. ¿Y qué es lo que hizo, hermano, Ezequías? Ezequías hizo alianza, hizo concordato con aquel que Dios no quería que Ezequías hiciese alianzas. Queridos, de allí comienza la caída de Ezequías. Aunque Ezequías, hermano, digamos, erró en ese punto, igual en su corazón interno, hermano, él amaba a Dios, pero desobedeció la voz del profeta. No hagas alianzas con personas que te van a dañar, con personas que te pueden alejar de los planes de Dios. Lamentablemente, hermano, Ezequías por miedo, por eso, hermano, el miedo, hermano, el miedo es un gran enemigo, hermano. El miedo te limita, el miedo te paraliza, el miedo te impide avanzar, el miedo te turba, el miedo te confunde. El miedo nunca va a ser una virtud, nunca, hermano. Ahora, ¿quién quiere introducir el miedo en las personas? El diablo, que Jehová lo reprenda. Fue el miedo el que paralizó a Israel, hermano, en los tiempos de Goliat. Fue el miedo. Pero en medio de un pueblo lleno de miedo, había un hombre de Dios. Había un siervo de Dios que tenía valentía, que tenía confianza en Dios. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Enfrentó ese miedo y venció. David venció a Goliat. Y lo venció, hermano, de una manera extraordinaria. Queridos, cuando cedemos al miedo, cuando cedemos a la inseguridad, siempre seremos perjudicados. En el caso, hermano, de Ezequías, fue perjudicado. Y posteriormente, hermano, le vino esta enfermedad. Habían pasado sus tiempos de gloria. Hice una breve síntesis de esos tiempos, hermano, pasados, pretéritos, donde él había sido tan bendecido. Y resulta, hermano, que llegó la enfermedad. Llegó la enfermedad. Llegó, hermano, no cualquier enfermedad, porque no es lo mismo que a usted le digan, usted tiene un resfriado, usted tiene una bronquitis, a que a usted le digan, usted tiene un cáncer a sus pulmones. No es lo mismo. O sea, el diagnóstico que se le estaba dando a Ezequías era un diagnóstico lapidario. Qué tremendo, hermano. Era un diagnóstico terrible. Mire, 2 palabras. Yo meditaba en este día, junto a mi esposa y mi hijo, meditamos en esta palabra. 2 términos, hermano, que salen en este relato: enfermedad y muerte. Oye, estas 2 palabras, hermano, son palabras que a nadie lo animan, a nadie, digamos, le alegran el día. Si a una persona le dicen, usted, Pedrito, Juanito, usted tiene esta enfermedad, y a lo mejor no una enfermedad grave, pero le dicen, usted tiene una enfermedad crónica. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál sería su reacción? ¿Cuál sería mi reacción?
Yo creo que nadie diría, aleluya, aleluya, qué bendición. Qué bendición, me encontraron la presión alta y va a ser crónica. Oh, qué bendición, me encontraron diabetes, me encontraron hipertensión, me encontraron un problema gástrico. Qué bendición. Nadie, pues, hermano. Ahora piense cómo fue este diagnóstico para Ezequías, que le dijeron estás enfermo y esta enfermedad es una enfermedad de muerte. De muerte. Ahora, cualquier persona tal vez, ¿qué es lo que hubiera hecho? Hubiera dicho, busquemos a los mejores médicos. O otro le hubiese dicho a Isaías, ¿cómo se te ocurre profetizarme esto? Yo soy el rey, me están maldiciendo. ¿Cómo se te ocurre declararme ruina? Alguien podría haber reaccionado así en la carne. Otros podrían haber llamado a los médicos. Otros podrían haber dicho, no, yo no te creo nomás. Como de repente actúan los neopentecostales de la prosperidad que cuando le dicen que, por ejemplo, que están enfermos de tal cosa, ellos dicen, anulo esta palabra, la anulo. Mire, ellos creen que con decir anulo esta palabra, esa enfermedad se va. Es un absurdo, hermano. Es un absurdo, hermano, el proceder en ese contexto y en otros de la gente que milita en las iglesias de la prosperidad. Pero ¿sabe qué? Ezequías no hizo nada de eso, sino que vino a él el profeta Isaías, es decir, que él no llegó ahí de manera accidental, fue enviado por Dios, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué tremendo, hermano. O sea, ya ahí el diagnóstico era lapidario. El diagnóstico para Ezequías era lapidario. O sea, humanamente, en ese momento, las esperanzas de la mente, del corazón de Ezequías, tendrían que haberse esfumado. Tendrían que haberse disipado, porque si había una palabra profética con esa envergadura, con esa radicalidad, con ese enfoque, con esa premisa, hermano, las esperanzas humanamente tendrían que haberse disipado. Isaías no le dijo, ordena tu casa porque tal vez morirás. Isaías no le dijo, Ezequías, ordena tu casa, en una de esas te puedes morir de esto. No, sino que aquí hubo una afirmación tácita, categórica, irrefutable. Ordena tu casa porque morirás. Qué tremendo, hermano. Ahora, si esta palabra se la hubiese dado un apóstata a Ezequías podría haber dicho, este es un falso profeta. O si se la hubiese dicho un persa, o si se la hubiese dicho un asirio, hubiese tal vez dicho, pero es que este me viene a hablar en nombre de Moloc, en nombre de Baal. O sea, eso es falso. Pero el que le estaba diciendo esa palabra era un hombre de Dios. Qué tremendo, hermano. Yo no sé, mi hermano, cuántos se estremecen por esta palabra. Cuántos se miran a sí mismos y dicen, no, es verdad, ¿cómo se habrá sentido? ¿Cómo te sentiste tú cuando te dieron ese diagnóstico de esa enfermedad? ¿Cuánta gente que en estos días cuando tuvieron el COVID y se hicieron el PCR y les llegó el resultado? Mientras les llegaba el resultado andaban con dolor de cabeza, dolor de estómago, intranquilo, ansioso. Como decimos aquí en Chile, andaban para la embarrada. Y cuando llegó el resultado y le dijeron positivo, la gente ya se veía entubada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad peligrosa. Puede llevar a la muerte. Entonces, es comprensible que alguien llegase a sentirse tan desestabilizado emocionalmente. Imagínese cómo se habrá sentido Ezequías con esa palabra de un profeta de Dios. De un profeta que todos sabían que lo que él decía se cumplía. Todos sabían que Isaías era un hombre de Dios, era un siervo de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo este hombre?
este hombre se volvió más a Dios. Este hombre se volvió más a Dios. ¡Qué tremendo! Esa palabra de juicio, esa palabra, hermano, extraordinaria, fuerte, visceral, podría haber esfumado cualquier esperanza, pero el punto es que Ezequías creía en Dios. Ezequías confiaba en Dios. Ezequías amaba a Dios. Mira, ese terrible diagnóstico, esa palabra profética, no barrió con la fe, no barrió con la esperanza, no barrió con la confianza, no barrió con el amor, hermano, que tenía Ezequías a Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Y yo quiero, mis amados, que por un breve momento pensemos en esto. Pensemos en el efecto que están provocando las noticias en ti o en mí. ¿Están disipando tu fe? ¿Están apagando tu confianza en Dios? ¿O tú lo que estás oyendo te llega al corazón, a tu mente, a tu corazón y luego tú, pum, lo llevas de inmediato a la oración? ¿O te quedas pensando en eso? ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Se volvió a Dios. Dios le dijo a Ezequías que ordenara su casa. Esto nos lleva a considerar que a Dios le importa que una casa esté ordenada, que una familia esté ordenada, que un gobierno esté ordenado. No es irrelevante que una casa esté ordenada o desordenada. Preguntémonos, ¿le damos esa importancia al orden de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestras iglesias, de nuestros países y en particular de nuestras personas? El desorden, mis amados, nunca ha sido un estado o condición estimable. Es difícil que alguien lo vea como una virtud, el desorden. No era Isaías quien mandaba a Ezequías a ordenar su casa, sino que era Dios por medio de Isaías. Dios podría haber omitido eso y haberle dado otro mensaje a Ezequías, pero Dios le dijo, ordena tu casa. Dios tampoco le dijo a Ezequías que él le delegara esa labor a otra persona posterior a su muerte, sino que Dios fue imperante. Tú hoy tienes que ordenar tu casa. Hemos de entender que hay cosas que nosotros debemos ordenar, que otros no las tienen que ordenar por mí, sino que soy yo el que tiene que ordenar. El que tiene que ordenar su vida, el que tiene que ordenarse como esposo, el que tiene que ordenarse como padre, el que tiene que ordenarse como hijo y sobre todo el que tiene que ordenarse como hijo de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! El llamado de Dios fue tremendo, hermano. Ordena tu casa. Ezequías, tú debes dejar las cosas ordenadas en esta tierra cuando tú partas. Pero mira lo que hizo Ezequías. Ezequías se quebrantó, Ezequías se dolió. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios trajo una palabra nuevamente sobre el profeta Isaías y Dios hizo que Isaías se regresara, hermano. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Porque cuando alguien se quebranta, cuando alguien llora, cuando alguien, hermano, se humilla a Dios, esas lágrimas no caen a tierra. Esas lágrimas caen en la redoma de Dios. Y Dios recibe esas lágrimas y Dios, hermano, es tan extraordinario que puede hacer milagros tremendos como lo hizo con Ezequías. Dios le dio 15 años más a Ezequías. Pero ¿sabes cuál fue el punto, hermano? ¿Cuál es el punto a considerar en esta tarde también? Es que Ezequías en esos 15 años tenía que dedicarse a ordenar su casa, a ordenar su gobierno. Recibió la restauración, recibió la sanidad, pero lamentablemente no ordenó su casa. Finalmente, hermano, Dios lo sanó, Dios lo restauró, Dios le ayudó, pero él, cuando vinieron los babilonios, le mostró todos los tesoros del reino de Judá y no le enseñó bien a su hijo Manasés, que terminó siendo un perverso. Recibió Ezequiel el milagro de Dios, recibió la bondad de Dios, recibió el perdón de Dios, recibió el milagro de Dios, pero luego no hizo lo que él tenía que hacer. Con la gracia de Dios, con la asistencia del Espíritu Santo, él debió de haber enfatizado en ordenar su vida, en ordenar las cosas que estaban bajo su responsabilidad. Queridos,
Tal vez Dios te ha dado muchas sanidades, pero no has ordenado tu vida. Tal vez el Dios de la gloria, ahora que tú estás clamando por una sanidad de tu cuerpo, tal vez Dios te va a sanar en su soberanía, en su poder. Pero lo que debes hacer es comenzar a nuevamente reorganizar tu vida, darle las prioridades correspondientes a quienes se la merecen, a Dios, tu familia, las cosas de Dios, tu casa, hacer un orden de prioridades, pero no sigas en desorden, porque el desorden siempre atrae caos. La sanidad y la restauración serán más provechosas cuando le hagamos caso a Dios y ordenemos nuestra casa, nuestra vida. Hasta aquí dejamos esta reflexión bíblica y que Dios nos bendiga. Amén. Gloria al Señor, hermano. Qué hermosa palabra de Dios. Usted estudie esta palabra y indáguela, comparta también esta palabra, mis amados. Y yo creo que el Señor ha ministrado nuestras vidas. Ya no sé cuántos dicen, Dios me ministró y ahora necesito la ayuda del Espíritu de Dios para que ordene mi casa, para que ordene mi vida, en todas aquellas cosas que tengo que reformar. Vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento quiero darle gracias por esta hermosa palabra que usted nos ha dado, mi Señor. Nosotros somos como Ezequías, Padre mío. Hemos sido bendecidos por usted, hemos sido usados por usted. Hemos recibido constantemente sanidades, milagros. Y usted muchas veces nos ha llamado a ordenarnos como cristianos, como hijos de Dios, como siervos de Dios. Y no lo hemos hecho, pero le pedimos perdón en esta hora de la tarde. Le pedimos, Padre, que la sangre maravillosa, que la sangre gloriosa de Cristo nos lave desde la mollera hasta la planta de los pies. Perdónenos, porque muchas veces, mi Dios, hemos recibido la sanidad, hemos recibido el milagro, hemos recibido la liberación, hemos recibido la restauración, pero no hemos ordenado nuestras vidas espirituales, nuestras vidas familiares, nuestras vidas, Padre mío, en todos los órdenes de nuestra existencia, de nuestros roles, Padre mío. Señor, ayúdenos a poder ordenarnos, que el Espíritu de Dios nos dé esa facultad, esa fuerza para poder, Padre mío, ordenar nuestras vidas. Bendiga a mis hermanos y a mis hermanas y le doy gracias por esta su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Palpado tu bondad, Señor. Amén, mis amados. Nos estamos despidiendo. Dios me los bendiga grandemente. Gracias por haber estado con nosotros en esta sintonía. Ame la palabra. Lea este capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 20, y Dios le va a dar mucha más iluminación. Comparta esta palabra y se despide su servidor, hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá, el Señor viene, y un sólido gloria, solo a Dios la gloria.